En este laboratorio vamos a medir la pérdida de cargas y medición de flujos. Como una breve introducción, la pérdida de carga en una tubería o canalización es la pérdida de presión que se produce en un fluido debido a la fricción de las partículas del fluido que chocan entre sí y también contra las paredes de la tubería que lo conduce. Las pérdidas pueden ser continuas a lo largo de conductores regulares o accidentales o también llamadas localizadas, debido a circunstancias muy particulares como un estrechamiento o un cambio de dirección, la presencia de una válvula, entre otros. Objetivos de la práctica. El objetivo de esta práctica es determinar los coeficientes de pérdidas de presión causado por diferentes tipos de válvulas. También relacionar los factores de flujo con pérdidas de presión ocasionadas por accesorios y también calcular a través de un tubo de Venturi y un medidor de placa de orificios para determinar si existe diferencias entre sus mediciones. Dentro de la metodología, los materiales que se utilizaron en este laboratorio fueron sistema de tuberías, sistema de válvulas, placa orificio, piezómetro, la probeta, que en este caso fue de 1 litro, y un cronómetro. Dentro de seguridad, es decir, las medidas de seguridad, fueron las batas de laboratorio y los lentes de seguridad. Los parámetros medidos en este laboratorio fueron el arranque de la bomba, la purga de aire de las tuberías y el piezómetro, medición del caudal con el banco hidráulico y la medición del caudal del tubo de Venturi y la placa orificio y las diferencias que habían entre ellos. Ok, en cuanto al procedimiento tenemos como que este sistema se divide en 3 equipos, que está el sistema de tubería, el piezómetro, que es con el que medimos las diferencias de presiones para calcular la pérdida de presión, y nuestro banco volumétrico, que en esta ocasión pues no tenemos fotografía. Entonces, para el procedimiento lo primero que hicimos fue estabilizar los flujos de agua. Esto lo hicimos conectando el banco volumétrico al sistema de tuberías con las 3 válvulas abiertas y esperar a que se estabilizara el flujo. Seguidamente, para cada una de las mediciones se emplearon las siguientes válvulas. Entonces tenemos la válvula de compuerta, que es la primera que se muestra en la imagen, la válvula de globo y la válvula de bola. Para medir la diferencia de presiones de cada una debíamos tener las otras 2 cerradas. Por ejemplo, si medíamos la diferencia de presión de la válvula de compuerta, la válvula de globo y la válvula de bola debían estar completamente cerradas. En este proceso lo que hicimos fue primeramente dividir como la toma de medidas en 4, que era la válvula al 100% abierta, la válvula al 75%, al 50% y al 25% para cada una. Con esto lo siguiente que hicimos fue conectar las 2 mangueras de aguas arriba y aguas abajo, tanto al sistema de tuberías como al piezómetro. Y esperábamos a que llegara más o menos a la mitad del piezómetro aguas arriba, conectábamos aguas abajo y esperábamos a que cambiara. Tomábamos la medida y hacíamos los cálculos. Esto para cada una de las aperturas y cada una de las válvulas, como se muestran en los resultados a continuación. En cuanto al procedimiento para la medición de la pérdida de presión en la placa orificio y en el tubo de Venturi, lo primero que revisamos era que las 2 válvulas, tanto la de compuerta como la de globo, estuvieran al 100% cerradas debido a que este conducto conecta con la válvula de bola. Entonces, después ubicamos la placa orificio que está en el agujero 24 y 25 y el tubo de Venturi que está en el agujero 28 y 29. Con esto realizamos el mismo procedimiento de la medición de pérdida de presión en las válvulas. Entonces lo que hicimos fue abrir al 100% la válvula de globo y conectar las mangueritas aguas arriba primero, esperar a que subiera la mitad del piezómetro, aguas abajo y que se estabilizara. Este mismo procedimiento tanto para la placa orificio como para el tubo de Venturi.
Esta es una imagen de la medición de diferencias de presiones en el pesómetro. Como lo mencioné anteriormente, en la parte izquierda, el flujo de la parte izquierda del pesómetro están aguas arriba y en la parte derecha está aguas abajo. Entonces, esperábamos a que esas dos medidas se estabilizaran y tomábamos nota y calculábamos la diferencia de presión, que es la resta entre ellas dos. Algo que se debe mencionar es que para calcular el caudal de cada una de las del paso de agua, lo que hacíamos era con una probeta y en el banco volumétrico calcular cuánto se demoraba esta en llenar una probeta de 1 litro. Y con esos datos calculábamos el caudal, como mi compañera lo va a mencionar a continuación. Continuando con la presentación de resultados, análisis y discusión, teniendo en cuenta las variables calculadas durante el experimento, obtuvimos que para una válvula de compuerta, a medida que disminuye el porcentaje de apertura, aumenta el tiempo de llenado. Este tiempo se calculó haciendo un promedio entre los 3 tiempos calculados para cada porcentaje. También se puede evidenciar que el coeficiente de pérdidas de presión va a aumentar, por ende, la caída de presión también tiende a hacerlo y podemos observar que la velocidad tiende a disminuir a medida que la apertura es menor, como se evidencia en los datos presentados en la tabla. Una válvula de globo presenta un comportamiento similar a una válvula de compuerta, como podemos observar en los datos registrados en la tabla. A medida que disminuye el porcentaje de apertura, aumenta el coeficiente de pérdidas de presión, lo cual indica que hay mayor fricción entre el fluido y las paredes de la tubería. Por ende, la caída de presión también va a aumentar y vamos a observar que la velocidad tiende a disminuir. Para una válvula de bola observamos el mismo comportamiento que para las dos válvulas anteriores. Vemos que su coeficiente de pérdidas de presión aumenta y de paso la caída de presión es mucho mayor que la válvula de compuerta y la válvula de globo. En la segunda parte del experimento, para una placa orificio y un tubo de Venturi, no observamos una diferencia significativa entre el caudal reportado experimentalmente, que en la tabla se presenta como caudal banco. En cambio, para el caudal reportado teóricamente sí existe diferencia entre ellos, ya que observamos que un tubo de Venturi presenta mayor caudal que una placa orificio. Los datos anteriores fueron calculados con las ecuaciones e información aquí presentada. La primera ecuación nos permite calcular la caída de presión, la segunda, las pérdidas de carga, y la tercera, los coeficientes de caída de presión, el cual está en función de las pérdidas de carga, la gravedad y la velocidad. Esa velocidad la calculamos con el caudal y el área. El área fue calculada con el diámetro externo e interno de la tubería. La cuarta ecuación nos permite calcular el caudal teórico con los parámetros de elementos de medición del caudal. Agregando algo más a la discusión y análisis, observamos que la válvula de compuerta presenta menor caída de presión, menor pérdida de carga y menor coeficiente de pérdida de presión que la válvula de bola y la válvula de globo a las mismas condiciones de apertura. No obstante, su caudal es menor que el de las dos válvulas mencionadas anteriormente. Por otro lado, la placa de orificio y el tubo de Venturi presentan una diferencia significativa en su caudal reportado teóricamente. Por ende, se calculó el error porcentual relativo y se obtuvo un 86,7% para el tubo de Venturi y uno de 69,2% para la placa de orificio. En esta práctica experimental se midieron las diferencias de presión para calcular tanto el coeficiente de pérdida de presión como la pérdida de presión en los tres tipos de válvulas, que son la válvula de compuerta, de globo y de bola. Con esto se concluye que a menor apertura de la válvula hay mayor pérdida de presión, por ende el coeficiente de pérdida de presión es más alto, y que a menor apertura hay mayor fricción entre el fluido y la tubería. En cuanto a la medición de pérdidas de presión en la placa de orificio en el tubo de Venturi, se concluyó lo siguiente, que el caudal experimental para ambos es el mismo.
mientras que el caudal teórico, que es el que se calcula con la ecuación dada por mi compañera anteriormente, son diferentes. El tubo de Venturi tiene un caudal mucho más alto. Y lo anterior lo concluimos debido a que en este sistema de tuberías, el tubo de Venturi y la placa orificio están conectadas a un mismo ducto y por ende tienen el mismo flujo de fluido de agua y también la misma válvula, que en este caso es la válvula de bola. Y esto podría ser un factor de error para el cálculo de estos. Al medir el caudal de la válvula de bola, la placa orificio y el tubo de Venturi, nos percatamos de una diferencia del 0.00002 y este valor nos resultó un poco irregular debido a que ambos estaban al 100% de apertura y que la placa de orificio y el tubo de Venturi están conectados a la válvula de bola. Este error experimental lo estimamos como un error sistemático debido a que la toma de datos fue realizada por personas diferentes.